Profe, eh, profesor, ¿cómo comienza el día de un periodista? Hablando desde mi Sí, propia experiencia. Primero que un periodista nunca deja de ser periodista ni dormido. Por lo tanto, hablar de que el día del periodista tiene una hora de inicio es un poco extraño. Las noticias siempre están fluyendo, siempre hay información para decantar, para analizar, para conocer. Digamos que yéndonos como al asunto cronológico, mi día empieza muy temprano, 4:30 de la mañana, 5 menos cuarto de la mañana ya despierto, y la verdad es que por una necesidad vital, una pulsión vital, yo lo primero que hago cuando me despierto es tomar el dispositivo móvil que tengo al lado y enseguida empezar a mirar eh, los periódicos locales y nacionales, como por lo menos ver los titulares de qué pasó el día anterior. Reviso Twitter también, pero antes de desayunar, inclusive antes de ir al baño, ya trato de estar enseguida como revisando qué información actualizada, qué de última hora pasó en la noche. Lo siento como esa necesidad. Y ya digamos que con base en eso uno empieza a perfilar como que cuáles van a ser como los ejes noticiosos que durante el día van a requerir estar más pendiente de seguir, más pendiente de análisis, más pendiente de cómo se va a ir actualizando esa información. Para mí entonces el día arranca es necesariamente buscando información que combino con encender el radio para estar escuchando noticieros locales, y un poco más tarde, si tengo tiempo, prendo el televisor como para mirar los resúmenes de noticias, sobre todo los internacionales. Pero leer periódico, revisar por internet y encender el radio, eso es fundamental para mí. profe, y cuéntame, ¿cuáles son las rutinas que debe tener un periodista? Vuelvo y hablo desde Sí, mi claro. propio ejercicio, no me atrevo a hablar de los colegas. Eh, bueno, primero el estar buscando la actualización en la información, pero no quedarse con una sola fuente. Es decir, buscar en distintas fuentes, en distintos medios, distintas agencias de noticias o grandes medios nacionales e internacionales, para poder tener como distintas miradas de la noticia. A veces incluso la misma noticia, dependiendo de la agencia, uno la ve, uno la lee igual en distintos medios, entonces uno no debe quedarse como que con una sola mirada, sino tratar de comparar precisamente puntos de vista, maneras de contar la misma información para poder tener más argumentos al momento de analizar y de informar. Entonces yo creo que es importante obviamente la actualización, pero no quedarse con una sola fuente. El, el tener como la rutina de estar como escribiendo o anotando para ayudar a la memoria de cuáles son como los temas, los tópicos que van llamando la atención durante ese proceso de análisis. Eh, Eso implica ser igualmente muy riguroso, muy meticuloso en el uso de los datos que se van acumulando, tratar siempre de comparar y de rectificar. Eh, Creo que en la medida en que uno pueda entender que las cosas no tienen una sola manera de contarse, sino varias, y que es importante entender eh, cuáles son las intenciones que hay en esas distintas maneras de contar, uno como periodista puede decantar y analizar mejor para poder entonces presentar ese análisis a su público. Profe, ¿y cómo se estructura la agenda del redactor y del medio? Eh, a ver, en, hablo desde el caso particular de lo que yo hago en un medio radial y en un medio televisivo con los que trabajo, con dos proyectos, digamos, propios, uno radial y uno televisivo, enfocados al periodismo deportivo, a información deportiva. Eh, en este caso, redactor y medio, por decirlo de alguna manera, viene a ser como lo mismo porque soy yo, es decir, es un medio, bueno, el medio es radial, pero el programa, por ejemplo, es mío. Es decir, mi jefe soy yo en ese sentido. Igual es el jefe es el que me escucha. Pero, es decir, la agenda se va definiendo por, digamos, un embudo de cuál es la información actual, la información del día que requiere análisis, la información la información del día que requiere contarse, la información del día anterior que requiere análisis, la información del día siguiente que requiere una revisión en prospectiva. Es decir, qué pasa, qué pasó, qué va a pasar. Y sobre todo en el tema deportivo, en el tema fútbol, siempre está pasando algo. Y a veces el estar hablando de lo que está pasando implica que nos olvidemos un poco de qué fue lo que pasó.
y es importante que al oyente, al consumidor del medio en este caso, le podamos ayudar a entender a partir de la revisión de qué fue lo que pasó, de análisis de qué fue lo que pasó. Entonces, le dedicamos tiempo a eso, a llenarnos de información y datos para poder, con la propia mirada, con el propio punto de vista, ofrecer un análisis a nuestro oyente, a nuestro consumidor en el medio, sobre qué fue lo que pasó. Eso obviamente combinado con lo que está pasando y todo eso dentro de también revisado con lo que va a pasar. Entonces uno se mueve entre el pasado, presente y futuro. Obviamente hay un presente del que hay que estar hablando, hay un pasado a veces reciente, es decir, por ejemplo, el lunes se habla del partido del sábado o del domingo, es digamos un pasado reciente casi que presente del que se está hablando, pero de una vez hay que pensar en lo que viene más adelante. Y todo esto entendido en que hay que también mezclar contextos. El contexto local es muy importante, pero uno no se puede abstraer que precisamente gracias a los medios de comunicación las fronteras en el mundo no existen y que por lo tanto, sobre todo en el tema fútbol, vivimos una globalización absoluta en donde es más fácil conseguir gente con la camiseta de James Rodríguez del Real Madrid que gente con la camiseta de Harlan Barrera del Junior. Es decir, se vive en una aldea global que hace que, por supuesto, estos temas internacionales sean de necesario análisis y necesario consumo para poderlo llevar igualmente al consumidor, a nuestro oyente. Entonces uno se mueve así, de qué pasa, qué pasó, qué va a pasar, local, nacional e internacionalmente. Entonces la agenda sobre todo va marcada por el qué pasó y qué pasa, tratando de meterle siempre el ingrediente propio del análisis, que eso lo separe del resto de los medios, que ese sea el sello. Profe, ¿qué factor influye más a la hora de establecer una agenda? Por ejemplo, llamadas telefónicas, boletines de prensa, información de otros medios, iniciativa propia. En el caso particular, uno se nutre, digamos, de todo, pero siempre hay un componente importante de iniciativa propia. También en el caso de la información que sale de los equipos de fútbol locales, hay unos datos de los que si uno se apoya por los boletines de prensa de los mismos medios, pero uno filtra esos boletines de prensa. Es decir, siempre de todas maneras trata uno de llamar al jefe de prensa para confirmar alguna información, para detallarla más. Pero como estamos hablando de análisis, el análisis también pasa por el propio punto de vista. Entonces uno de pronto viene y complementa ese análisis con información que saca de otros medios, en el sentido de que uno compara miradas como para de pronto poder decir, por un ejemplo, en tal colega de tal medio opinó esto sobre el partido. La verdad es que yo creo que el partido ofreció fue esta mirada, entonces ahí uno le ofrece al espectador la posibilidad de que compare igualmente el tipo de análisis. Pero sobre todo pasa por la propia iniciativa y el propio análisis, en el caso particular de lo que hacemos nosotros. Bueno, profesor, muchas gracias. Con mucho gusto, un saludo especial para Hugo Rivera, Carabinero Mayor.